buenas tardes a toda la comunidad de Colepa. El día de hoy estamos felices y entusiasmados por continuar con nuestro diplomado de farmacología clínica y farmacovigilancia. El día sábado 11 de mayo, siendo las 3 de la tarde con 11 minutos. Estamos aquí ya a distancia. Ahora nos tocó tener esta sesión en parte virtual, en parte sincrónica, pero estamos en la parte de la modalidad de Facebook con todos ustedes. Pues bueno, dándole la bienvenida a cada uno de ustedes que están aquí, maestro Edgar. Aquí tenemos nosotros varias intervenciones aquí de Facebook que están empezando a incorporarse. Tenemos aquí desde Beth Carrera Ramírez, que nos está preguntando el costo del diplomado y demás. En un momento más le mandamos información directamente. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Leonor Nava, que dice que ya un día más para actualizarnos. Sí, sí, de hecho sí, ese es el espíritu, de estarnos actualizando por acá. Bien, se me cerró el micrófono, perdón. De esta parte, como bien dice, esto es una actualización, vamos a ver diferentes puntos de vista, vamos a ver aquí de la mano de los expertos, en este caso nuestro experto que te vamos a presentar. Elizabeth Juárez, que nos está diciendo aquí buenas tardes, no nos dice de dónde. Gina Morrison nos está diciendo ahí presente, igual, muchas gracias por estar acá. Eliseth Baldina, Orellana, aquí Carmina Sarmiento Aguilar también nos dice buenas tardes desde Sinaloa, y pues aquí ya van teniendo más. ¿Cómo ve, maestro Edgar, en esta parte de un curso de actualización en farmacología desde la parte clínica? ¿Usted qué tal? ¿Cómo se siente? ¿Cómo está usted, maestro Edgar? No, pues feliz justamente de estar con todos ustedes y justamente como mencionaba el doctor Arellanes, compartirles un poco de la experiencia y sobre todo de las situaciones que tienen y conllevan justamente al administrar este tipo de medicamentos, sobre todo los AINES, que son de los medicamentos más recetados, pero también de los más vendidos y justamente sin receta médica. Entonces, sí es un punto muy importante y sobre todo destacar, ¿no? Las virtudes que tienen estos medicamentos cuando están bien indicados y sobre todo bien administrados, y pues también las complicaciones, ¿no? Y los efectos adversos que se pueden desprender justamente de esto, ya que muchas de las veces pues lo que nos dicen solamente son los beneficios más no justamente los riesgos, ¿no? Claro, claro, claro. Esos medicamentos que son pertenecientes a la categoría de los OTC, que no requieren receta médica y que a veces los llegamos a ver como muy nobles, ¿no? Desde el caso clásico del paracetamol, como lo estudiamos nosotros en farmacocinética clínica, cuando veíamos que el paracetamol era noble, pero cuando pasaba por el hígado se volvía todo malo, ¿no? Cuando el cuerpo ya no lograba saturar el NAPQI, el amiguito que por ahí se convertía en negativo. Entonces aquí vamos a ver muchas características y de hecho aquí, pues bueno, aquí tenemos todavía más saludos. Vamos a ver aquí que nos dice Guadalupe Chilil Toto, nos manda saludos. Tatiana Demetrio nos manda saludos desde Hidalgo, desde el Hospital Integral de La Chinol. Cecilia López, Cecilia nos manda saludos desde Tenancingo del Estado de México. Magda López nos manda saludos desde Chihuahua. Y pues bueno, mandamos saludos hasta al Colegio de Enfermería Profesional y Práctica Avanzada y a la Universidad Digital de México por darnos esta oportunidad y por estarnos avanzando en esta oportunidad de crecimiento profesional. Aunque no lo crean, este conocimiento nos puede cambiar la directriz de tratamientos que podamos tener hacia un paciente. Cuando se nos cierra el mundo y que ya no sabemos qué dar más, ¿no? Un ejemplo que ahorita vamos a platicar con el doctor, los antipiréticos. Todo el mundo sabe que el paracetamol es el antipirético de excelencia, pero si no jala el antipirético, no jala el paracetamol, pues ahora qué le doy, ¿no? ¿Y ahora qué le sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Ahorita vamos a platicar eso. Pues bueno, pues ya sin más preámbulos, en esta sesión yo no te voy a coordinar, yo voy a estar atrás de tras bambalinas ahora. La voz que van a estar escuchando va a ser la voz del maestro y doctor Edgar Miguel Santiago, que es el que va a estar al frente de esto. Les voy a platicar un poquito de la trayectoria del doctor. El doctor Edgar Miguel Santiago, él es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es especialista en anestesiología, egresado del Instituto Mexicano de Seguridad Social, del Centro Médico Nacional La Raza.
y actualmente está siendo profesor de asignatura, profesor titular de la materia de farmacología básica y clínica en la Facultad de Medicina, del Departamento de Farmacología. Entonces, y también es un gran amigo y colega del programa de formación temprana de profesores en farmacología, un programa interno donde sale también algunos profesores que tenemos ahí en la facultad, donde la facultad pues, nos ayuda a que puedan ser profesores desde muy temprana edad, ¿vale? Entonces, pues bienvenido, maestro Edgar. Usted es el experto en esto, el experto en fármacos que modulan el dolor, el experto en fármacos que nos pueden sacar de este tipo de problemáticas. Y pues bueno, él va a estar con nosotros en las próximas 4 sesiones sobre dolor. Pues adelante, maestro. Yo voy a estar aquí con usted, cualquier cosa que se vaya atravesando. Y al público en general, dudas que vayan teniendo, pueden ponerlas aquí dentro del chat. Yo voy a estar presente de eso y en algunos momentos voy a estar interrumpiendo la clase o teniendo los segmentos para comentar sus dudas, ¿vale? Entonces, pues adelante, maestro. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces es muy importante justamente este tema. Les digo, prácticamente en la consulta médica siempre llegan, ya sea por fiebre o por dolor principalmente, ¿no? Prácticamente el 80-70% de las consultas es por eso. Las demás justamente ya sea diarrea o ya sea justamente por alguna infección, pero siempre van acompañadas de dolor o van acompañadas justamente de alguna sintomatología que pueden justamente ayudarnos los medicamentos que vamos a abordar el día de hoy, que son los AINES. No sé si ya se puede alcanzar a visualizar la presentación. Ya se ve, ya está Excelente. presentando, ya los alumnos ya la pueden ver. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a ver y justamente el contenido temático de esta charla que vamos a tener justamente nosotros? Primero vamos a hablar de la definición y clasificación del dolor, ya que pues prácticamente es el punto que nos lleva justamente a hablar o abordar este tema. Vamos a abordar también la fisiología y fisiopatología del dolor, las escalas y el elevador justamente analgésico de la OMS, que es vital para poder entender en qué contexto vamos a nosotros a manejar estos medicamentos, y finalmente vamos a entrar de lleno a hablar justamente de los AINES que son desde el punto de vista clínico los más solicitados y sobre todo los que más probablemente hayan ocupado alguna vez en su vida. Como tal, vamos a comenzar justamente con la definición del dolor, ¿vale? Que esta es una experiencia sensorial y emocional desagradable, la cual puede justamente asociarse o no a un daño tisular real o potencial. Esta justamente es la definición que nos habla sobre la IASP, ¿sale? Que es justamente la encargada de estar juntando este comité de expertos para hablar y sobre todo definir qué es el dolor. Todo esto va a tener una base muy importante, dado a que este concepto ha estado evolucionado con el paso del tiempo, ¿sale? Entonces, prácticamente estamos que desde 1979 no había habido justamente una actualización como tal en la definición del dolor. Posteriormente, en el 2020, es cuando viene la definición revisada. Y la diferencia justamente que notamos entre una u otra es que en este caso, justamente en la antigua definición nos mencionaban que puede ser un daño tisular verdadero o potencial o descrito justamente en términos, pues ya de un daño justamente realizado. En el caso justamente de la nueva definición revisada, vamos a observar que esta experiencia sensorial y emocional que aquí remarcan que es desagradable, ¿sale? Que puede ser asociada o similar o que se asociaría justamente a un daño tisular verdadero o potencial, ¿sale? Estas dos perspectivas nos abren justamente mucho tema de debate, ya que recientemente justamente hemos nosotros notado, y sobre todo por las definiciones que han estado manejando, que actualmente la percepción psicológica del dolor justamente es un componente muy importante a la hora de abordar estos pacientes, ¿sale? Que quizá anteriormente no se le daba la importancia, pero actualmente forma parte ya de un manejo justamente como tal integral del dolor. Y no solamente dolor, me refiero justamente al médico que da analgésicos, al médico que da antiinflamatorios, sino que también ya vamos un poco más justamente profundo en esta situación, ya que inclusive hay una especialización médica que es la algología, justamente que se va a encargar de estudiar y sobre todo abordar a los pacientes con trastornos dolorosos complejos, ¿sale? Los pacientes que también tengan cuidados paliativos, que
también forman parte del espectro justamente para poder abordar con un paciente con dolor. Entonces, como estamos observando, prácticamente es una definición antes y justamente la definición actual de qué es lo que nosotros vamos a abordar en el estudio del dolor. Bueno, una vez que ya tenemos la definición, justamente que es una sensación desagradable que se puede asociar o no a un daño potencial o real, justamente desde el punto de vista tisular, tenemos que saber cómo se clasifica. Bueno, para esto lo podemos clasificar justamente en tres grandes aspectos o en tres grandes rubros. Por su origen, ¿sale? Ya sea dolor nociceptivo, dolor neuropático, dolor psicógeno o dolor con sensibilización central disfuncional, ¿sale? En el caso del dolor nociceptivo, que es prácticamente lo que vamos a estar hablando el día de hoy, vamos a abordar el dolor somático y el dolor visceral. Podemos clasificarlo también por su duración y aquí justamente podemos nosotros abordar al dolor crónico, al dolor agudo. Hay justamente subclasificaciones del dolor agudo en el cual puede ser un dolor agudo continuo o un dolor agudo episódico, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Que es un dolor intermitente, justamente que va paulatinamente o ya sea incrementando, decreciendo o se mantiene igual, ¿vale? En el caso del dolor crónico, nosotros lo dividimos justamente también en oncológico y no oncológico. Y esto nos va a permitir justamente diferenciar sobre todo el manejo también que le vamos a dar a este tipo de pacientes. Sobre todo, pues en el caso de un paciente en estado terminal, un paciente oncológico, realmente ahí lo que se maneja o lo que se requiere justamente es incrementar el bienestar del paciente y mejorar en medida de lo posible la calidad de vida. Y obviamente, al ser un paciente terminal, muchas de las veces, pues los tratamientos curativos quedan justamente fuera de alcance. Y finalmente, la clasificación por su intensidad, nosotros tenemos que puede ser leve, moderado o intenso, ¿sale? Esto dependiendo justamente de la integración que nosotros hagamos con las escalas para valorar justamente el dolor. Otro tipo de clasificación que podemos nosotros abordar justamente en el caso del dolor es la clasificación ya sea si es adaptativo o es mal adaptativo, ¿sale? Y dentro del adaptativo nosotros vamos a tener al nociceptivo y al dolor inflamatorio, ¿sale? El ejemplo de, pues, el que estamos quizá más acostumbrados nosotros justamente es el dolor nociceptivo, ¿sale? Como los calambres, el dolor en el estómago, un dolor muscular agudo, etcétera. Un dolor que está bien localizado y que justamente nosotros vamos a estar o poder identificar de una forma correctamente, ¿sale? Aunque recuerden que el dolor nociceptivo lo dividimos o subdividimos a su vez en dos, en dolor somático y en dolor visceral. Aquí entramos justamente a un concepto muy importante que va a ser el dolor adaptativo inflamatorio, ¿sale? Y esto, ¿por qué digo importante para el tema justamente que vamos a ver? Porque vamos a ver antiinflamatorios no esteroideos, ¿sale? Y esto pues prácticamente va a ir con relación a dolor producido o que se asocia justamente a lesiones, ya sea en articulaciones, a lesiones óseas, en tendones, en tejidos blandos, ¿sale? O que también pueda tener justamente ya sea en lesión en piel o alguna quemadura. Lo que vamos a abordar posteriormente justamente van a ser los dolores maladaptativos, dentro del cual vamos a tener al neuropático y al disfuncional, ¿sale? Y aquí es donde entra una gran parte justamente de nuestra población que va a ser bueno, como ejemplo justamente la neuropatía diabética, ¿sale? Ustedes saben que la diabetes actualmente es un problema de salud a nivel mundial y sobre todo en México es un gran dolor de cabeza para nosotros. Y en este caso, pues los pacientes con diabetes también pueden tener un dolor crónico, un dolor que no se quita y que genera molestias o inclusive incapacidades para nuestro paciente. Otro justamente ejemplo, pues es el dolor del nervio ciático, la ciatalgia, ¿sale? Y esto pues obviamente se debe a aspectos de tipo laboral o de mala postura, ¿sale? Que muchas de las veces pueden ir asociadas justamente a estos daños en el trayecto nervioso o daños justamente en la inmersión de los nervios como tal, ¿sale? O inclusive el dolor por infecciones virales, como es el caso justamente de la neuralgia del herpes, ¿sale? Entonces, pues podemos nosotros observar que no solamente tenemos una sola causa de dolor, ¿vale? Tenemos múltiples y esto pues obviamente nos va a generar que el abordaje sea completamente diferente en algunos casos, ¿sale? Y de ahí la importancia de que no todos los medicamentos ocupados en el dolor justamente se ocupen siempre para todo, ¿vale? En el caso del dolor disfuncional, vamos a ver que este es el más difícil de tratar, dado a que
en parte la fisiopatología todavía es un poco escabrosa, ¿sale? Y tenemos que ocupar muchos métodos para poder nosotros paliar o disminuir justamente el estímulo nociceptivo, dentro del cual vamos a tener a la fibromialgia, al síndrome de colon irritable, al dolor pélvico crónico, ¿sale? Entonces, muchas situaciones que pueden justamente tener o desencadenar estímulos dolorosos y que pues esto obviamente va a generar en mi paciente disconfort. Muy bien. Llegamos a esta diapositiva que es para mí justamente muy trascendente para entender en dónde vamos a actuar cuando ocupamos los diferentes fármacos que se utilizan en dolor. Bueno, vamos a tener que los estímulos nocivos justamente van a ser ya sea de forma mecánica, ya sea de forma de temperatura o de forma química, ¿sale? Todos estos tres estímulos me van a generar dolor y todos estos tres estímulos justamente van a ocasionar de que cuando lleguen a través de los nociceptores, que son receptores encargados de transmitir justamente este impulso desagradable y convertirlo a una señal eléctrica, va a recibir este proceso el nombre de transducción, ¿sale? Entonces, en pocas palabras, el proceso de transducción quiere decir que es el proceso justamente en el cual yo voy a convertir un estímulo mecánico, un estímulo calorífico o un estímulo químico en una señal eléctrica. ¿Para qué? Para que posteriormente a través de los axones de las neuronas justamente se lleve a cabo la transmisión del impulso justamente doloroso, ¿sale? Entonces, como primer proceso tenemos la transducción, como segundo proceso tenemos la transmisión, ¿vale? Y cuando llega justamente a las astas posteriores de la médula espinal, vamos a tener justamente un proceso de modulación a través de interneuronas, ¿sale? Que van a estar tratando de contener que no todos los estímulos lleguen justamente de golpe, justamente para que mi paciente pues obviamente no tenga un estímulo tan desagradable, ¿sale? Y esa es la finalidad justamente de este proceso de modulación, para que finalmente a través justamente de la decusación a través del canal del epéndimo y se llegue estas fibras a las astas anteriores y de allí asciendan justamente a través del haz espinotalámico, ¿sale? Y finalmente llegue hacia el tálamo y de ahí hacia la corteza para hacerlo justamente perceptivo, ¿sale? Y obviamente con esto nosotros integramos en la esfera justamente neurológica más alta el dolor que vamos a estar transmitiendo, ¿sale? Es muy importante tener en consideración esto, ya que los AINES, los esteroides, justamente los opioides y cualquier fármaco, los anestésicos locales que nosotros ocupemos para disminuir el dolor, van a actuar en alguno de estos procesos. Nosotros, como vamos a comenzar justamente a visualizar todo este espectro y todo este maravilloso mundo del dolor, vamos a hablar específicamente de que los AINES van a actuar sobre el proceso de la transducción del dolor principalmente, ¿sale? Ya vamos a ver ahorita justamente a qué se refiere esto. Esta diapositiva me sirve justamente para recordar de que dentro de nuestra dermis justamente vamos a tener receptores encargados de recibir presión, de recibir temperatura, ¿sale? De recibir vibraciones y todo esto justamente nos va a generar o justamente nos va a generar la información necesaria para ver qué es lo que ocurre en nuestro medio, ¿sale? Los corpúsculos de Meissner, los corpúsculos de Pacini, los discos de Meckel, los justamente botoncillos de Ruffini, ¿sale? Todo esto nos va a generar que podamos nosotros entender qué es lo que está sucediendo con nuestro medio. Si le hacemos un zoom justamente a estos receptores, sobre todo a los receptores nociceptivos o las terminaciones libres arborescentes, que también se les conocen así, vamos a ver que existen dos tipos de fibras, las fibras no peptidérgicas y las fibras peptidérgicas, ¿sale? Y aquí es muy importante tener en consideración que cualquier transición o cambio de estímulo necesitamos forzosamente un estímulo eléctrico, porque justamente nuestras neuronas se transmiten a través de estímulos eléctricos y la única forma en la cual el dolor justamente y en este caso la sensibilidad va a poder llegar hasta nuestro cerebro para hacerlo consciente, va a ser justamente a través de impulsos nerviosos. ¿Qué podemos observar en esta diapositiva? Pues que justamente las neuronas, ¿sale? Las fibras nerviosas, ¿sale? Van a tener un gran cúmulo justamente de receptores, de canales también, ¿sale? Canales de sodio que se activan inclusive por temperatura, como es el caso de los TRPV1, ¿sale?
hay este tipo de canales en los cuales a determinada temperatura se abren, ¿sale? Sin necesidad de un ligando, sin necesidad de un voltaje. Simple y llanamente con la temperatura aperturan estos canales de sodio, ingresa el sodio hacia el interior del axón neuronal y obviamente se va a despolarizar por la carga positiva que tiene justamente el sodio, ¿sale? Entonces, esto me lleva a tratar de recordar que debemos de saber la estructura justamente con la cual la señalización celular, y yo me imagino que ya con el doctor Arellanes, justamente vieron receptores que son canales iónicos activados por ligando, que son canales iónicos activados por voltaje, que son receptores asociados a proteínas G, que son receptores asociados a enzimas, y que son receptores justamente que se encuentran a nivel del citosol, a nivel nuclear, etcétera. Bueno, pues en el caso del dolor hablamos justamente de canales activados por calor, ¿sale? Entonces, esa justamente es otra forma de ver este cúmulo tan hermoso justamente que tenemos en nuestro organismo y pues que va a ser encargado justamente de transmitir el dolor. Y aquí es justamente estos canales, que es lo que les mencionaba, los canales que se activan por temperatura, dentro de los cuales el más importante pues es el TRPV1 y el que más se ha estudiado, ¿sale? El cual se activa a una temperatura justamente de 43 grados centígrados. O sea, es que cuando ustedes ponen su mano en una superficie caliente y sienten justamente ese incremento en la temperatura, es producto de un canal de sodio justamente que es el TRPV1. Pero no es el único justamente que puede llegar justamente a activar este canal, sino que también puede ser a través de algunas moléculas, como cuál, como la capsaicina, ¿sale? ¿Alguno de ustedes cuando ha comido un picante muy, muy, muy picante, que tenga mucha capsaicina, justamente van a tener conductas o va a tener síntomas relacionados con tener muchísimo calor, muchísimo sofoco? Van a comenzar a sudar, van a comenzar justamente a necesitar o querer tomar agua, etcétera, ¿sale? Entonces, pues justamente no solamente la temperatura me va a activar el TRPV1, sino que también la capsaicina, la anandamida, justamente que es un endocannabinoide endógeno, ¿sale? O los protones también, ¿vale? Y esto pues obviamente nos va a generar o nos va a ocasionar que nosotros tengamos un sinfín de estímulos que al final de cuentas nuestra médula espinal a través del proceso de modulación y finalmente a nivel del cerebro a través del proceso de percepción van a poder integrar y decir justamente si es que es un estímulo doloroso y pues obviamente esto me puede llegar a generar múltiples complicaciones, ¿sale? Posteriormente llegamos a esta otra bella imagen, ¿sale? Esta bella imagen justamente tiene como propósito entender de que no solamente hay un solo mediador del dolor. Estamos inmiscuidos, inmersos en algo que se le conoce como la sopa álgica, ¿sale? ¿Y qué es eso de la sopa álgica? Pues justamente que muchos mediadores como la histamina, el factor activador de plaquetas, la prostaglandina 2, ¿sale? La prostaglandina G2, ¿sale? La bradicinina, la interleucina 1 beta, el factor de crecimiento neuronal, los justamente citocinas proinflamatorias como la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, el ATP, la adenosina, los hidrogeniones, el glutamato, me van a ocasionar justamente despolarización de la membrana neuronal. Estamos observando que un sinfín justamente de moléculas están participando para transmitir el dolor, justamente para transmitir el impulso doloroso. Y vuelvo a lo mismo, todas estas moléculas se van a liberar a través, ya sea de estos tres principales mecanismos: calor o disminución de la temperatura, ¿sale? Un estímulo químico o un estímulo mecánico, ¿sale? Todo esto justamente va a integrar y va a generar que entonces se despolarice este axón y finalmente se lleve a cabo la transmisión del impulso doloroso, ¿sale? Pero no solamente vamos a tener un sistema justamente que nos controle y que nos favorezca justamente la propagación del dolor, ¿sale? Sino que también vamos a tener un sistema que va a contrarregular justamente la transmisión del dolor. Y aquí es donde entran los sistemas inhibitorios, porque si no, justamente nosotros vamos a tener, imagínense, dolor todo el tiempo y todo el tiempo sería de un aspecto y de un espectro insoportable, ¿sale? Entonces, la finalidad justamente de ahora este sistema contrarregulador, pues va a estar encargado justamente de disminuir el disparo de la neurona una vez que se despolariza, ¿sale? Entonces, lo que vamos a observar es que la adenosina, justamente ya habíamos visto que la adenosina también favorece la transmisión del dolor,
pero a través del receptor de adenosina 2, y en el caso del receptor de adenosina 1 es el que me lo inhibe, ¿sale? El receptor GABA B, ¿sale? El receptor alfa 2, el receptor metabotrópico de glutamato, el receptor opioide, obviamente a través justamente de las endorfinas, ¿sale? El receptor muscarínico de tipo M2, el receptor endocannabinoide endógeno de tipo CB1, ¿sale? Cuyo ligando endógeno es la anandamida, ¿vale? Y pues obviamente el receptor GABA A, ¿sale? Algunos tipos de canales TRPV y finalmente justamente aquellos que vayan a ser justamente receptores asociados a proteína GI. Casi todos estos receptores que los podemos observar en esta parte de arriba, ¿sale? Van a ser receptores asociados a proteína GI. Y justamente su finalidad van a ser, una vez que comience justamente la cascada de señalización, a través de la subunidad beta-gamma del receptor asociado a proteína GI, abrir canales rectificadores de potasio para hiperpolarizar la neurona. Y de esta forma, justamente, impedir la propagación del impulso nervioso, ¿sale? Y obviamente, pues, esto pues, va a contener, justamente, tratar de contener justamente el dolor, ¿vale? Pero muchas de las veces no va a ser suficiente. Entonces, es cuando nosotros debemos entender que al poder identificar los mediadores bioquímicos del dolor, podemos nosotros administrar fármacos para poder evitar justamente su propagación. Y entonces aquí tenemos ejemplos, justamente por ejemplo el potasio, que normalmente se libera cuando hay células dañadas, va a haber producción del dolor y va a ser un activador de aferencias primarias, al igual que la serotonina, la bradicinina y la histamina, ¿sale? Pero en el caso de las prostaglandinas son sensibilizadores, ¿sale? Y al decir sensibilizadores, justamente quiero hacer hincapié en que una vez de que yo pueda disminuir la liberación, la producción justamente y la señalización de las prostaglandinas, puedo evitar que a mi paciente le dé o genere más dolor, justamente como si yo no hubiera intervenido con la aplicación de un fármaco, ¿sale? Esa es la finalidad de los analgésicos, esa es la finalidad de los antiinflamatorios. Sí disminuir el dolor, pero sobre todo tratar de disminuir la sensibilidad al dolor, ¿sale? Para que de esta forma justamente yo pueda poder hacer nuevamente mis actividades y obviamente pues no genere una disfunción tan importante como lo es justamente cuando tenemos nosotros dolor en alguna extremidad, ¿sale? Otra de las situaciones que se pueden llegar a presentar es de que aparte de las moléculas que les acabo de mencionar, no son las únicas justamente que van a tener en consideración para poder transmitir el dolor, sino que también la sustancia P, sobre todo en cronificación del dolor, pueden llegar a tener justamente un papel muy fundamental e importante. Y un péptido recientemente, que es el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, sale que es una sustancia álgica también y que sobre todo se ha demostrado su relevancia, su importancia en la fisiopatología de la migraña, ¿sale? Y esto pues obviamente nos da pautas o justamente nuevos caminos para poder tratar de hablar justamente para contener el dolor o disminuirlo. Ok, una vez que ya entendimos cuáles son justamente todos estos procesos involucrados y cuáles son justamente todas estas alternativas para poder favorecer el dolor o para poderlo inhibir, pues justamente ahora vamos a hablar algo desde el aspecto clínico, ¿sale? Nosotros ocupamos diferentes escalas, pero las más justamente cosmopolitas que podemos encontrar, pues es la escala visual análoga y la escala numérica análoga, ¿sale? Donde nosotros preguntamos al paciente, oye, del 0 al 10, ¿qué tanto te duele? Siendo 0 que no te duele absolutamente nada y siendo 10 el peor dolor de tu vida, ¿sale? O a través justamente de caritas que nosotros le podemos dar inclusive o mostrar a los niños que todavía no saben los números, ¿cómo te sientes? Te sientes como el paciente justamente que está feliz y que está justamente sin dolor, o estás justamente llorando y te sientes muy mal porque tienes demasiado dolor, ¿sale? Son situaciones que nosotros tenemos o son herramientas que nosotros contamos justamente para poder evaluar el dolor, porque recuerden que de todos los síntomas, el dolor es el más subjetivo justamente con el cual nos vamos a enfrentar, ¿sale? Y entonces, pues tenemos nosotros o debemos de tener justamente herramientas para poderlo justamente tratar y sobre todo disminuir, ¿sale? Esto me lleva justamente a hablar sobre la escala terapéutica del dolor de la OMS, ¿sale? Ya que este va a ser nuestro punto de partida, sobre todo para las subsecuentes clases, y hablar justamente de que en un primer escalón, o sea, en un dolor leve, podemos nosotros ocupar analgésicos no opioides, ¿sale? O sea, AINES,
paracetamol o el metamizol. Paracetamol y metamizol lo vamos a hablar justamente en una clase aparte porque es un mundo y es muy interesante justamente abordar este tipo de fármacos, ¿sale? Entonces, ahorita no vamos a hablar como tal del paracetamol ni del metamizol por los efectos analgésicos que tienen sobre todo a nivel central y que sí son importantes justamente analizarlos de forma individual y sobre todo uno por uno, ¿vale? Y lo que sí vamos a ver ahorita van a ser justamente los AINES, ¿vale? Pero quiero que observen que posteriormente en un dolor moderado, en un segundo escalón, hablamos de opioides débiles, ¿sale? Y estos pueden asociarse al primer escalón justamente si es que no hay alguna contraindicación o no hay una reacción de hipersensibilidad, etcétera, ¿sale? Y si esto no funciona, justamente nos vamos hacia un dolor severo en el cual vamos a tener justamente nosotros la ocupación o la utilización justamente de opioides potentes, ¿sale? Como la morfina, el tapentadol, la buprenorfina, el fentanil, etcétera, ¿sale? Y también se pueden asociar justamente a fármacos del primer escalón si es que justamente no hay alguna contraindicación que ello lo permita. Hasta aquí justamente hablamos nosotros justamente de la escala terapéutica del dolor de la OMS como normalmente justamente o como inicialmente se describió. Pero actualmente ya tenemos nosotros justamente un cuarto escalón dentro del cual ya entra justamente la algología intervencionista, en el cual ya entra justamente medidas para, ya sea por cirugía, por medio de infiltración o por medio de destrucción justamente de nervios, tratar de disminuir el impulso doloroso y que esto no le genere a mi paciente más problemas, ¿sale? Para mejorar, recuerden, la calidad de vida y esto sobre todo en pacientes justamente en etapa terminal, ¿sale? Entonces, estos justamente ejemplos o estas alternativas, digámoslo así, catastróficas para paliar el dolor, se dejan hasta el final y sobre todo les digo con la finalidad de mejorar la calidad de vida. ¿Sale? Y obviamente pues esto ya lo hacen en centros especializados y lo hacen personas con entrenamiento justamente con fluoroscopía o personas justamente que se dedican a la neurocirugía para poder tratar de disminuir raíces nerviosas o seccionarlas y de esta forma justamente que mi paciente pueda tener un dolor más tolerable, ¿sale? Como podemos observar, prácticamente los analgésicos no opioides lo vamos a ocupar en el escalón 1, 2, hasta 3 o 4, ¿sale? De forma solitaria, ¿vale? Entonces, prácticamente nosotros vamos a ocupar los AINES justamente cuando tenemos esta escala analgésica de 1 hasta 4, ¿vale? Y obviamente, pues esto lo que me va a ocasionar es de que dependiendo el tipo de dolor, ya sea nociceptivo, ¿sale? Ya sea neuropático, pues el tipo de fármacos y las consideraciones de tratamiento que nosotros vamos a tener, dentro de los cuales vamos a generar justamente que los fármacos esteroideos se pueden aplicar al dolor nociceptivo, pero también se puede justamente considerar como coadyuvantes, justamente con opioides, o con algunos analgésicos antidepresivos, ¿sale? Entonces, pues justamente esto tiene una aplicación de una forma tan extensa que pues prácticamente, pues ahorita es justamente lo que nos vamos justamente a enfocar. Llegamos a el proceso inflamatorio y justamente el dolor de tipo inflamatorio, que es el primero que vamos a abordar. Recuerden, vamos a estar nosotros incidiendo sobre este primer escalón de terapéutica de la escala analgésica de la OMS y también en el momento del proceso de la transducción de un estímulo químico, de un estímulo calorífico o de un estímulo de presión para que se convierta en un estímulo eléctrico, ahí es donde justamente van a actuar los AINES. Entonces, como ustedes ya saben, justamente el proceso inflamatorio pues se va a deber por una liberación de citocinas proinflamatorias, ¿sale? Y estas citocinas proinflamatorias van a ocasionar que se recluten justamente granulocitos, que se liberen sustancias vasoactivas, que esto incrementa justamente la vasodilatación, que incremente la permeabilidad vascular, que me genere edema y finalmente me va a ocasionar los síntomas cardinales de la inflamación, ¿sale? Dentro de los cuales pues encontramos al dolor, la tumefacción, el rubor, la pérdida de la función y obviamente pues el dolor, ¿sale? Y llegamos justamente a lo que nos atañe el día de hoy, que son los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, que vamos a ocupar justamente en el dolor nociceptivo de tipo somático y visceral. Y esto es justamente lo que les mencionaba justamente en el preámbulo antes de comenzar la charla, en el consumo de los medicamentos OTC, ¿sale?
Este estudio que se hizo en España, justamente en el año 2021, donde hicieron un estudio de qué tanto se consumían los fármacos que no recetaban o que no necesitaban una receta médica, pues prácticamente el 50% justamente son analgésicos, ¿sale? Y entonces, pues esto nos pone a nosotros justamente a reflexionar en que realmente el paciente se está tomando, ya sea por recomendación de un profesional de la salud o se lo está tomando justamente por recomendación de alguien conocido cercano a él que no sea un profesional de la salud, o justamente por experiencia o por alguna otra situación. Y como pueden observar, pues es pues apabullante justamente que prácticamente el 50% de los fármacos que nosotros o que realmente consume la población, y esto estamos hablando de un estudio que se hizo en España, con participación de algunos países de Latinoamérica, pues todos son prácticamente analgésicos. En algún momento, justamente, quizá alguna de las personas que nos estén escuchando ha tomado una aspirina sin recomendación de un médico, ha tomado ibuprofeno, ha tomado naproxeno, ha tomado ketorolaco, etcétera, ¿sale? Para alguna situación justamente del dolor, ¿vale? ¿Queda claro? No sé si hasta aquí hay alguna duda. ¿No han compartido alguna duda ni nada así en Facebook todavía? Pero una de las preguntas que hacían en los cursos de farma dentro de enfermería, de aquí de Colepa, es si todo dolor tenía que verse mitigado. En el contexto del ejercicio de enfermería, doctor Edgar, cuando llega una apendicitis, llega un dolor abdominal agudo, llega algún proceso, un cólico, ¿no? En este caso donde tenemos el... Ay, intentaba prender la luz, digo la cámara. Tenemos el cólico, toda esta parte. ¿Quitar el cólico es suficiente o hay que hacer algo antes? Y de aquí, una pregunta que salía mucho era la satanización del ketorolaco. O sea, si el ketorolaco sí era muy satanizado o se había utilizado de primera línea o no. Esto yo creo que nos adelantamos un poquito a la clase que vamos a tener, pero es una de las preguntas que han surgido mucho en estos cursos de enfermería, que han salido. Realmente el uso de los antiinflamatorios no esteroideos, si está bien indicado y si está justamente adecuado a las características del paciente, realmente son fármacos muy seguros. El problema viene cuando se abusa de ellos y el problema viene justamente cuando tiene mi paciente hipertensión, cardiopatía, insuficiencia cardíaca congestiva o alguna situación justamente que va a poner en peligro justamente su vida. Si bien es cierto, le va a quitar la molestia, pero muchas de las veces realmente no es quitar la molestia, es entender por qué mi paciente tiene dolor y es entender cuál es la causa del dolor para poderla quitar. Si yo justamente identifico qué es lo que causa el dolor y yo trato de subsanar toda esta situación, lo que voy a ocasionar justamente es de que mi paciente pues mejore. Y obviamente con esto voy a impedir que siga consumiendo AINES, ¿sale? Por eso es muy importante tener esto en consideración y sobre todo tener la habilidad justamente en cuanto al médico, obviamente la habilidad clínica para poder saber qué es lo que le está ocasionando el dolor. Porque recuerden que los antiinflamatorios lo único que van a hacer es disminuir la sintomatología, pero no van a ocasionar justamente que mi paciente haga justamente o se le quite completamente la situación o la patología por la cual está produciendo el dolor. Muy bien, muchas gracias, doctor. Pues ahora a ver qué más, cuántos salen ahorita conforme va avanzando la charla. Ok, entonces, tenemos nosotros justamente que el ácido araquidónico es una parte muy importante justamente para el metabolismo de las prostaglandinas y dentro de las cuales tenemos a la ciclooxigenasa, la lipoxigenasa, ¿sale? Pero sobre todo los inhibidores justamente de la COX, como son los AINES, van a actuar sobre inhibir a COX-1 y a COX-2, ¿sale? Y obviamente esto me va a disminuir justamente la vasodilatación, o sea, voy a disminuir el edema, voy a disminuir la permeabilidad capilar, ¿sale? Voy a disminuir la sensibilización al dolor, ¿sale? Y obviamente esto me va a ocasionar de que tampoco voy a generar que más mediadores del dolor se sigan liberando, ¿sale? Entonces, gracias a esto, nosotros podemos tener este tipo de ventajas y pues obviamente vamos a ocasionar que mi paciente pueda tener una mejor recuperación en medida de lo posible. Pero hago hincapié, los analgésicos lo único que hacen es disminuir justamente la sintomatología, no
van a ocasionar justamente que lo que me está ocasionando el dolor sea o justamente se prevenga. Esto es algo muy característico y algo, pues pongo un ejemplo justamente, por ejemplo, si es que tienen una fractura, ¿sale? Por más analgésicos que se tomen, si esa fractura no consolida, van a tener dolor mucho tiempo. Y pues obviamente tampoco se trata de eso. Siempre hay que identificar qué es lo que me está ocasionando el dolor y sobre todo ver qué es lo que me va a ocasionar si es que yo no me estoy tratando el origen del dolor, ¿sale? Entonces, vamos a tener que justamente el ácido araquidónico va a generar justamente la prostaglandinas a partir de la biotransformación a través de las enzimas COX. Pero podemos nosotros tener COX en prácticamente cualquiera de nuestras células, en la plaqueta, en la célula endotelial, en el monocito, en las células epiteliales, ¿sale? Y dependiendo justamente de donde nosotros nos encontremos, va a haber una mayor prevalencia ya sea de COX-1 o de COX-2. Y esto va a generar que dependiendo el tipo de inhibición que yo voy a tener, va a ser obviamente el efecto que va a tener en cada uno de estos sistemas. Por ejemplo, si yo inhibo la COX-1 en la plaqueta, pues la plaqueta ¿para qué sirve o para qué necesita justamente la prostaglandina? Para poderse activar y para que de esta forma comience a activarse, se pueda agregar y me genere el tapón plaquetario. ¿Para qué le sirve la COX-2 justamente a la célula endotelial? Pues justamente en el caso del riñoncito, lo que va a ocasionar es de que la prostaglandina I2 tiene una función vasodilatadora para que pueda justamente filtrar de mejor manera justamente este glomérulo, la sangre, y obviamente pues llevamos justamente a una producción de orina mayor, ¿vale? En el caso del monocito, la COX-2 me sirve justamente para liberar y sobre todo activar otros monocitos, otros polimorfonucleares y sobre todo activarlos para que puedan protegernos de una amenaza que pues justamente llevó a la primera activación. Y en el caso de las células epiteliales, la COX y la prostaglandina pueden servir justamente en el caso de la mucosa gástrica para la producción de moco y bicarbonato, ¿sale? Entonces, dependiendo justamente del órgano donde nosotros nos encontremos, vamos a tener los diferentes efectos a través de la COX. ¿Sale? Y pues bueno, llegamos justamente a los antiinflamatorios no esteroideos, ¿sale? Dentro del cual de los objetivos de la estrategia terapéutica vamos a tener que va a ser el alivio de los síntomas y mantenimiento de la función, ¿sale? Pero por eso les hago mucho hincapié, no van justamente a revertir el daño o lo que me está originando justamente el dolor. Si es una inflamación simplemente por una torcedura, quizás solamente con reposo y con antiinflamatorios es más que suficiente. Pero si es algo más grave como una fractura, como una lesión de nervio, etcétera, obviamente pues ahí no vamos a tener nosotros una buena tasa de curación, pues porque obviamente si nosotros no abordamos el proceso subyacente, no va a mejorar mi paciente, ¿sale? Disculpe, doctor, creo que se tapó su micrófono o algo porque no hay audio ahorita. Sí, creo que se pasó la imagen del doctor Edgar. Bueno, aquí ahorita en lo que, sí, ahorita en lo que regresa el doctor Edgar, lo que vamos platicando hasta ahorita, pues es realmente que los AINE, los fármacos antiinflamatorios no esteroideos, son fármacos de uso primordial en el área de salud. Cualquier profesional de la salud, desde el cirujano dentista, desde enfermería, desde la parte de medicina, la parte de nutrición, la parte de todos ellos, van a utilizar algún antiinflamatorio no esteroideo. En algún momento de la historia natural de la profesionalización, se utiliza alguno, ya sea por recomendación, por prescripción o bien por seguir algún tipo de indicación. Entonces, lo que comentaba el doctor Edgar, principalmente los AINE, es que tienen propiedades muy benéficas para nosotros, pero desgraciadamente, para poder producir ese efecto benéfico, se lleva entre los cuernos, entre los efectos colaterales, efectos dañinos y adversos para nuestro sistema.
no quitando ya las ideas más adelante de esta charla, esperando que se vuelva a restablecer la conexión con el doctor Edgar. Eh, los AINE realmente ustedes van a saber que tienen varios efectos adversos, dentro de los cuales los efectos adversos primordiales van a ser la parte gastrolesiva. Un AINE generalmente va a tener un efecto adverso directamente contra el estómago, específicamente contra la mucosa gástrica o específicamente contra la mucosa del intestino delgado o el intestino grueso, que no siempre es malo. La realidad es que no siempre va a ser tan malo el efecto adverso que produce. Uno de los fármacos antiinflamatorios no esteroideos del tipo de salicilatos, que es la sulfasalacina, se utiliza en efecto benéfico para los pacientes que tienen CUSI o que tienen Crohn, que son estas enfermedades ulcerativas crónicas idiopáticas en las que el intestino delgado o el intestino grueso comienzan a realizar tipos de ulceraciones, y pues estos fármacos se pueden llegar a utilizar o dar quite como terapia complementaria para la parte del tratamiento de estas entidades nosológicas. De igual manera, también lo que platicábamos fuera de cámara, lo platicábamos con el doctor Edgar, el uso de la aspirina, mmm, si bien está indicado hoy en día para dolor, para fiebre, para cierre arterioso, para fiebre reumática, para reumatismos muy altos como la corea de Steinemann o para la fiebre reumática tal cual, de per se, en el contexto clínico o en el contexto específico del área de dermatología, puede llegarse a ver sobrepasada o puede llevarse a ver como tratamiento de primera línea para la parte de la cauterización o para la cura de ciertos tipos de acné o para ciertos tipos de, este, de abrasión hacia ciertas heridas cutáneas primordiales o secundarias, en las cuales los comedones pueden verse desecados con ese tipo de terapéutica. Entonces, aquí el punto importante, o hacia donde lo está llevando el doctor Edgar en esta charla que estamos teniendo, es precisamente para esta situación, ¿no? O sea, para que ustedes vean que no se queda hasta ese momento, o no se queda hasta hasta esas indicaciones, sino que puede verse más allá, y más en la parte de que recordemos que son tratamientos o que son abordajes multidisciplinarios, que no solamente se ven desde una parte y demás, ¿vale? Entonces, ahorita en lo que se trata de reportar la conexión con el doctor Edgar, ingeniero, por favor, usted tiene el respaldo de la presentación que le dio el doctor Edgar al inicio. ¿Me puede ayudar a proyectarla mientras, por favor? En lo que regresa el doctor Edgar para ir realizando de las diapositivas que ya nos presentó y no quitar las ideas posteriores, ¿no? Porque pueda abordar otra parte, pero ahorita mientras rescatando esta información que ya nos está dando. Recuerden, licenciados que están aquí aprovechando el tiempo en lo que estamos haciendo esto, poner sus dudas aquí en la cajita de comentarios que tenemos aquí en Facebook. Su presentador, su expositor principal, él está puntualmente dándoles la clase, pero en este caso los asistentes, o en este caso yo me convierto en asistente durante todo el diplomado. Voy viendo sus preguntas, voy viendo sus comentarios y se las vamos haciendo saber hacia el ponente para que él las pueda responder directamente y de primera mano. Entonces, ustedes, por favor, pongan aquí todas sus preguntas. Recuerden que este diplomado tiene la parte gratuita, donde todos pueden acceder a la clase siempre y cuando sea en tiempo real, se quedan grabadas y demás. Y las preguntas, pues, se leen en tiempo real. Entonces, las preguntas que van saliendo en tiempo real tienen la ventaja de que el docente o quien está dando la clase se las puede responder en ese momento y ustedes pueden llevarse como esa retroalimentación y ese conocimiento adicional, ¿vale? Entonces, por favor, aquí ayúdenos con sus preguntas, comentarios, con sus sugerencias e inclusive también con sus casos que puedan que ustedes estén viviendo, casos que vivan en el hospital, casos que vivan ustedes en su práctica diaria. Inclusive van a ver que muchas veces hay algunos AINE que están muy puntualizados, por ejemplo el metamizol sódico.
Y el metamizol sódico, yo sé que muchos de ustedes quizá a lo mejor en tu ejercicio profesional ya saben que el metamizol sódico no se da. El metamizol sódico muchos lo han de reconocer como la neumolibrina. Entonces, ese ya dicen, ya no se da, ya no se da, ya no tiene indicación hoy en día. Pero ahora sí que por tradicional o por recomendaciones que sean del OTC, como no requiere receta médica, la mamá de la mamá de la mamá o la comadre de la comadre da ese medicamento. Y tienen contextualización, tienen como características del FDA o como características adversas, tener la producción de ciertos efectos adversos graves, ¿no? Que en esto es la depresión de la médula ósea y problemas de este tipo. Sí, digamos. A ver, déjame leer. Pido nuevamente esto. Uno. Bueno, ahorita en lo que nos regresa el doctor Edgar, vamos a platicar un poquito de lo que ya habló en sus diapositivas pasadas el doctor. En esto, pues vamos a ver la parte directamente sobre los mecanismos de acción. Tomando en cuenta la parte de la farmacodinamia que vimos previamente, vamos a hablar mucho de esta situación, ¿no? Donde a veces me chispa, ¿cómo iba a ser utilizado todo este sistema? ¿O cómo iba a funcionar todo este sistema? Ustedes van a verlo de la siguiente manera. Ya, ya les digo, sin tomar o sin quitar lo que el doctor les va a platicar aquí, listo. Entonces, en esta parte vamos a platicar que el doctor, bueno, ya veo que aquí ya estamos teniendo lo que es la proyección de mi pantalla, de la pantalla digital. Vamos a ver lo que es los mecanismos de acción dirigidos con estos fármacos que son muy sencillos. Dentro del punto de vista de la escala analgésica, son los más sencillos, pero tienen su mecanismo de acción bien, bien complicado, o sea, bien, a veces hasta engorroso. Entonces, de esta línea que voy a empezar a dibujar aquí con ustedes, vamos a seguir las reglas que llevábamos en la clase de farmacodinamia conmigo, con un servidor, donde tenían aquí que era la doble membrana o el doble riblete, doble riel, que nos habla de la membrana plasmática.
Aquí en este caso, de lo que vamos a estar hablando va a ser de una grasa que se llama PIP2, que es la misma que utilizábamos en la parte de las proteínas GQ. Esas GQ, recuerden que el fosfatidilidioinositol, aquí vamos a poner el PIP2 es fosfatidilidioinositol, pasa por una enzima o es comido por una enzima que se va a activar. Recuerden que esta enzima es como si fuera un Pac-Mancito. Aquí está el Pac-Mancito. Ahí está. Este Pac-Mancito se llama fosfolipasa 2. Aguas, porque la que vimos nosotros en la clase de farmacodinámica era la fosfolipasa C, que la fosfolipasa C es la que está asociada a canales de GQ, ¿no? Entonces este Pac-Mancito que se va a llamar fosfolipasa A2, ¿vale? Entonces, esta fosfolipasa 2, en condiciones normales, licenciados y público en general, no solamente, en condiciones normales, perdón, más bien, está dormida. Si lo quieren ver así, por eso se le llama forma siliente. Forma siliente, porque generalmente está durmiente o está dormida. Pero van a haber ciertas condiciones en las cuales esta forma siliente se va a activar. Esta formación o este tipo de formas en las cuales en la membrana pasa de un estado inactivo a un estado activo van a ser cuando llegue algún tipo de lesión específica. Esas lesiones pueden ser por golpe, que va a producir dolor, un golpe que va a producir inflamación, un golpe que va a producir fiebre, o un golpe que va a producir extravasación de líquidos. Entonces, cuando llega el proceso activador, es más que nada la lesión. Efecto activador. Entonces, un efecto activador, que finalmente lo que ya dijimos que pueden ser estos efectos activadores, puede ser desde una fiebre, puede ser una lesión, puede ser un traumatismo, o bien puede ser un edema, ¿vale? Ya sea que el edema lo que produzca sea, pues esa parte como daño directamente como mecanismos de defensa del cuerpo por alguna situación, licenciados. O sea, no es normal que el cuerpo produzca la fiebre, no es normal que produzca la lesión, no es normal que produzca por un traumatismo, ni que produzca un edema. Realmente va a ser por la presencia de algún tipo de infección o de algún traumatismo localizado o generalizado, ¿no? De aquí, pues bueno, en el área de enfermería, ustedes recordarán que puede ser por la parte de alguna poscirugía, que puede ser por posterior a alguna, por alguna manipulación específica, etcétera, ¿no? Todo eso. Entonces, específicamente en esa parte es donde la vamos a estar teniendo este tipo de cosas. Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Esta fosfolipasa 2 o este Pac-Mancito va a transformar el fosfatidildioinositol en una estructura nueva o en un metabolito intermedio nuevo. Este metabolito intermedio nuevo con el que va a producir se va a conocer como ácido araquidónico. ¿Y acá está? Ácido araquidónico. Este ácido araquidónico es como nosotros en la vida. Tenemos diversos mecanismos o diversos caminos a donde puedo llevar, diversas rutas a las que yo puedo seguir. Entonces, este ácido araquidónico se me puede ir por una vía, es decir, por un camino que se llama la vía del COX-1. Se puede ir por otro camino que se llama vía de la COX-2. O se me puede ir por otro camino que es la vía de la COX-2. Que la COX-3 ya, el doctor Edgar pues ya tiene preparada esa clase, específicamente con paracetamol y con metamizol sódico, donde hablaremos toda esta parte pues, de los mecanismos que tiene, principalmente OX3, ¿no? Que afecta en hipotálamo, o que es en el sitio o el tejido donde está localizado con mayor densidad de receptores o con mayor densidad de marcadores de este tipo de enzimas, pues ahí va, ¿no?
Entonces, la tela hedónico cuando es comido, las COX son como los pacmancitos, licenciados y público que nos escuche. Son pacmancitos. Entonces, tengo un pacmancito que es el COX-1, tengo un pacmancito que es el COX-2, tengo un pacmancito que es el COX-3. Cuando pasa por el COX-1, se va a convertir en prostaglandina y se va a convertir también en tromboxano, típicamente. ¿No? Y ahorita de momento vamos a pensar en esta estación que también se producen prostaglandinas, que se producen tromboxano. Pero aquí la diferencia que hay, licenciados, es cómo viven estas cosas, en dónde viven, cuánto viven y con quién viven. Es lo importante. Entonces, la COX-1 les tiene que quedar claro, licenciados y público en general, para que puedan entender los próximos y que les sea muy fácil entender los efectos adversos de todos estos fármacos que vamos a ver en esta gran familia. La COX-1 está mostrada de forma constitutiva. Constitutiva. Es decir, cuando algo se hace constitutivamente, es por ejemplo nosotros nuestra constitución. La constitución quiere decir que siempre va a estar presente y nunca se va a cambiar en teoría. Por lo tanto, los tóxicos, al decir que son de forma constitutiva, quiere decir que siempre están activos. Siempre. Ojo, dijimos constitutiva, más no omnipresente. Entonces, esta COX-1, al decir que es constitutiva, es que siempre está activa. Pero ¿qué quieren? No se preocupen. Esta COX-1 también es omnipresente, o más bien es multipresente, porque se puede presentar en diversos tejidos. Hay diversos tejidos que la van a estar exponiendo. ¿Va? Diversos tejidos que exponen esta enzima. Y la siguiente, que sería la COX-2, es una enzima que se le dice enzima inducible. ¿Qué quiere decir que está una enzima inducible? Es una enzima que, si bien no está activa en todo momento, llegado el momento o llegado a la situación en la cual tengamos que sacar raya o que tengamos que colocar algún efecto mediado por esta va a entrar en juego. Entonces, esta es inducible, ahora sí, en todos los tejidos. Oye, Luis, pero no hubiera sido mejor que hubieras puesto omnipresente. Ah, pues, ¿qué pasa? Que aquí esta parte de la COX-2 no es omnipresente en todos los tejidos. O sea, no es de que en todos los tejidos va a ser inducida, sino que va a haber tejidos en los cuales va a estar dada de forma constitutiva. O sea, hay COX-2 que van a estar activas siempre, 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 en tres tejidos importantes. En la mucosa gástrica, en la parte del lecho capilar urinario, pues mucosa gástrica, lecho capilar renal, y va a estar metida también en lo que es el líquido humoral o el humor vítreo. Humor vítreo. Quiere decir que siempre, en todo momento, estas enzimas van a estar presentes en estos tejidos. Siempre van a estar ahí colocados. Denme un segundo, porque voy a acá. O sea, que siempre van a estar. En un segundo, es que está conectando el lector. Nosotros podemos terminamos esta idea para que no se queden con
Ok, esto aquí con lo que continúa avanzar el doctor, la parte que sean constitutivas va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque cuando cojamos nosotros el AINE que vamos a indicar en cada uno de los pacientes que tendremos a continuación, o pacientes que tendremos más adelante, que vamos, este paciente tiene dolor en vesícula biliar, dale diclofenaco, vamos a ver que el diclofenaco tiene cierta selectividad hacia uno u otra COX, o por ejemplo el ibuprofeno. El ibuprofeno o ciertos fármacos van a preferir hacer una parte que se conoce como antagonismo selectivo. O sea, lo que decíamos, ¿no? Está el selectivo y el específico. Al hablar de la parte del antagonismo selectivo, o al hablar del antagonismo de ciertas isoformas de la COX, podemos decir que este antagonismo me podía bloquear directamente hacia la parte de la COX-1 o me puede bloquear hacia la parte de la COX-2. Y nos encontramos una tercera, que sería la COX-3. Esta COX-3 es de tipo neuronal, específicamente hipotalámica. Aunque algunos o presumen que esta COX-3 es de tipo talámica, porque se da expresada o se va a expresar en las regiones talámicas per se. En estas regiones talámicas donde se va a presentar directamente el control de la temperatura, el control de la sed, el control de la irrigación, etcétera. Y es por ello que se pueden volver a presentar con ciertas toxicidades específicas de esa zona. ¿Va? Entonces, esto es lo que va a producir tal cual. Entonces, la COP3 generalmente nada más va a estar produciendo elevación de pirógenos endógenos, que son los que producen la fiebre. Que esto se los va a platicar Edgar puntualmente en cuanto a sus transferencias que voy a tener con ustedes amablemente. Permítanme un segundo. Hola, 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 hola. Licenciados, ¿también me escuchan?
perfecto, muchas gracias. Muy bien, chicos. Ahorita tuvimos un problema con comunicación con el doctor Edgar. Por respeto hacia el doctor Edgar y respeto también hacia ustedes, están con nosotros, vamos a tomar ahorita unos 20 minutitos de respuesta que tenemos programada de 4 a 4:40 para que ustedes puedan tomar un refrigerio. No se desconecten de la sesión, por favor. Y ahorita continuamos con esto. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a continuar esa puedo perder el hilo, la presentación que tiene el doctor Edgar para con ustedes. ¿Vale? Aquí ya tenemos una preguntita. Entonces, ahorita que regrese el experto en esta parte, que es anestesiólogo, directamente maneja dolor para que ustedes puedan tener la mejor información de una calidad. ¿Vale? Estamos 20 minutitos, 4:22, bueno, con 4:22 ahorita están, 4:42. Regresamos a esta sesión, por favor. No se desconecten, ustedes, por favor. Muchas gracias por su comprensión.